Esta información a las 8 de la noche por RTVC Noticias. A esta hora actualizamos la información en materia judicial, porque las autoridades reportaron que 40 uniformados de la policía resultaron heridos durante la última jornada de protesta. 37 vehículos del servicio público han sido vandalizados y un número indeterminado de civiles heridos. Toda la información en nuestra emisión central. Actualizamos información deportiva. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo entrega oficial del pabellón nacional a la delegación colombiana que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El primer mandatario le hizo entrega de la bandera a Mariana Pajón Londoño, doble medallista olímpica en el BMX. Vale recordar que será Caterine Ibargüen la encargada de portar el pabellón nacional en el desfile inaugural que será en 23 días en Tokio 2020. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se queden conectados con la emisión central de RTVC Noticias que viene en minutos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos a conversar de temas que son de actualidad. Que tengan una feliz noche. Nos encontramos mañana a esta misma hora. Chao. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Presidente y alcaldesa presentaron el proyecto de la segunda línea del metro de Bogotá. Tendrá 23 trenes para 1.800 pasajeros cada uno y estará listo en 2030. Así terminaron los desmanes en las afueras del sitio donde se hizo el anuncio del metro. El SMAT golpeó a un joven y el carro de la ministra de Transporte fue apedreado. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, deberá asistir a 2 diligencias interrogatorios citado por la Fiscalía para que explique qué hizo el distrito frente a la situación de orden público que se presentó durante los últimos 2 meses en el marco del paro nacional. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. Indignación en Medellín por un ataque de vándalos a una clínica donde había 60 pacientes renales. En el lugar hubo un conato de incendio que fue controlado. Fuerte polémica política en Bogotá por señalamientos de la alcaldesa a la Colombia Humana, porque, según Claudia López, están detrás del caos y el vandalismo en la ciudad. Descenso en las cifras de la pandemia, 608 personas fallecidas y 25.880 nuevos casos en el último reporte. Información de mucho interés porque hoy iniciaron los desembolsos de ingreso solidario y para la tercera edad. Esperen un informe con la explicación. Además, 10.000 nuevos cupos en el SENA para estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y en deportes, el presidente de la República, Iván Duque, le entregó la bandera colombiana a nuestros deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos a 23 días. Hoy nos despedimos de Ali Umar, actor de teatro, actor de televisión, presentador, libretista y director, una de las figuras más importantes del entretenimiento en Colombia. En la sección de cultura lo recordamos. Porque te vacunamos a tiempo. Y como ya se dieron cuenta, estoy muy primaveral porque estoy en Cartagena. Les voy a estar hablando de cómo entender los conciertos del Cartagena Festival de Música. Hoy el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López anunciaron el inicio de estudios para la segunda línea del metro de Bogotá. Veamos algunos datos de ese proyecto que va a movilizar inicialmente a 45.000 pasajeros por hora en cada sentido. También hay que resaltar que van a ser 23 trenes en 2030, una cifra que se proyecta a 26 trenes para el 2050. Hay que detallar también que cada tren va a contar con 6 vagones que van a movilizar alrededor de 1.800 pasajeros por tren. Adicionalmente, la nación podrá cofinanciar hasta 70%, es decir, hasta 15,6 billones de pesos.
El presidente Iván Duque destacó el trabajo articulado entre la Nación y el distrito para iniciar este proyecto. En año y medio hemos logrado lo que normalmente se había demorado una década y hoy podemos decirle a todos los ciudadanos de Bogotá que hoy nace el proyecto de la segunda línea del metro de la ciudad, generando una transformación estructural. La alcaldesa explicó la proyección de la obra. 16 kilómetros, 11 estaciones, 2,5 millones de bogotanos beneficiados, 4 localidades. La segunda línea del metro empezará en la localidad de Chapinero, tendrá su segunda estación en Barrios Unidos, tendrá 5 estaciones en Engativá y 4 en Suba. La mandataria confirmó que el gobierno asegurará los recursos necesarios para la obra. Antes de que el señor presidente entregue su mandato, dejaremos firmado el convenio de cofinanciación para que esta segunda línea sea una realidad para Bogotá región. Durante el evento, el presidente Duque aprovechó para enviar un mensaje a los colombianos. Yo creo que todos estos proyectos y el inicio también de esta segunda línea es un mensaje para Bogotá y para Colombia, que en estos momentos nada nos va a detener del derecho a progresar y a salir adelante en esta situación. El presidente Duque ratificó el compromiso del gobierno con obras de infraestructura de transporte como los Regiotram de Occidente y del Norte y los accesos norte. Al final del evento en el que fue presentada la segunda línea del metro en la localidad de Suba, una pedrea contra un CAI y la caravana de la ministra de Transporte terminó en una fuerte agresión del SMAT contra un joven quien sería menor de edad. Los enfrentamientos entre manifestantes y el SMAT ocurrieron en Suba, minutos después que concluyera la presentación de la segunda línea del metro, donde se encontraba el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá. En los videos del momento se ve como 4 integrantes del escuadrón golpean a un joven que iba en bicicleta y queda tendido en el asfalto. Según testigos, se trata de un menor de edad. Una periodista de RCN Radio también fue agredida. Los hechos de violencia incluyeron un ataque a piedra a la caravana de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien manifestó en un comunicado que salió ilesa del hecho. La policía retiró a los implicados de su cargo. Fueron citados en forma inmediata al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y separados de sus cargos. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que no va a tolerar este tipo de hechos en contra de la ciudadanía. El presidente Duque se refirió a los excesos del SMAT en la localidad de Suba. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió, abro comillas, a nuestros policías todo el apoyo, pero también toda la exigencia ante las actuaciones de miembros de la policía que se excedieron en el uso de la fuerza en la localidad de Suba. La institución inició de inmediato la investigación formal, cierro comillas. La Fiscalía citó a interrogatorio al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que explique su actuación frente a los desmanes ocurridos durante el paro nacional. Carlos Gutiérrez en Cali, ¿qué dijo el mandatario? Buenas noches. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Pues el alcalde del distrito aseguró que asistirá a ese llamado que hace la Fiscalía General de la Nación y que considera coherente que los entes de control adelanten las investigaciones correspondientes. Así podrá él demostrar qué fue lo que hizo la administración municipal para intentar contener los desórdenes que se registraron en las últimas 8 semanas en el marco del paro nacional. La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tras las situaciones de orden público que se presentaron en la ciudad en el marco del paro nacional. Para que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de policía en relación con los desmanes que vivió la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que se presentaron en la ciudad en los últimos 55 días. El mandatario expresó que acatará el llamado del ente del control. Me parece lógico que me convoquen a que dé mi declaración al respecto y me parece también lógico que se vaya hasta las últimas consecuencias. ¿Quién animó el bloqueo? ¿Cómo hubo premeditación para las acciones violentas? Para el abogado penalista Elmer Montaña, este tipo de diligencias son para aclarar las circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía. Él tendrá que explicarle a la Fiscalía y yo creo que también a la ciudadanía caleña qué fue lo que pasó. ¿Quién asumió entonces esas condiciones de jefe de policía? ¿Quién dio las órdenes en la ciudad de Cali para contener a las personas que estaban llevando a cabo estos actos de vandalismo? La citación, según la Fiscalía, es para mañana miércoles 30 de junio.
Vamos ahora a Medellín porque 60 pacientes de una clínica renal estuvieron en grave riesgo cuando el centro asistencial fue atacado por vándalos en la pasada jornada de marchas. Daniel Cañas, buenas noches, ¿qué fue lo que pasó? Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted. Gran susto se llevaron los pacientes de la clínica RTS en la sede de Medellín, una unidad renal, mientras que se estaban practicando una diálisis. Fueron 60 personas las que fueron sorprendidas por los atacantes o los manifestantes, quienes arremetieron contra esta clínica en la ciudad de Medellín ayer en esa jornada tan violenta que se vivió en medio de las manifestaciones. Hoy la personería de la ciudad también entregó nuevas cifras de heridos en medio de los enfrentamientos con la fuerza pública. Este es el informe. En medio de las protestas, una unidad renal ubicada en el centro de Medellín fue atacada, en la que se encontraban al menos 60 pacientes que recibían diálisis y 20 trabajadores. Lanzaron un dispositivo incendiario, una bomba molotov, que alcanzó, digamos, a penetrar en la estructura del edificio y a tener un pequeño incendio que afortunadamente pudo ser controlado sin mayor dificultad por los bomberos. En cámaras de seguridad también quedó registrado el ataque a un escolta de la empresa Atempi, a quien los manifestantes, luego de generarle varias lesiones con arma blanca, le hurtaron su pistola de dotación. Trasladado a un centro asistencial donde presenta unas heridas producidas por arma blanca, está en observación, está estable. La Casa de Justicia del Bosque fue blanco de los vándalos, quienes incendiaron las oficinas de la Fiscalía, Registraduría y Procuraduría. Allí se encuentran documentos en custodia de estas entidades. Se presentó una nueva vandalización a la Casa de Justicia del Bosque, donde funcionaba la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y se destruyó totalmente oficinas de Registraduría, de Fiscalía, de la rama judicial. Las 16 horas de protestas violentas dejaron un saldo de 23 personas heridas, de las cuales 17 fueron trasladadas a centros médicos, según lo informó esta tarde el personero de Medellín. Miren, y es que según la personería de la ciudad de Medellín, estos ataques a esta Casa de Justicia fueron a propósito, porque allí precisamente reposaban unos documentos importantes en custodia de la Registraduría de la Nación. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de la investigación que hagan las autoridades al respecto. Sigan ustedes con más desde Bogotá. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniel. En Medellín, por otro lado, el gobernador de Antioquia le pidió al SMAT que no permita bloqueos en el departamento. El anuncio ocurre tras los graves hechos llevados a cabo en Facatativá y Cundinamarca. Los graves hechos de las últimas horas en Facatativá y Madrid, Cundinamarca, provocaron anuncios en administración departamental. He dado la instrucción clara al comandante de la policía del departamento de no permitir estos bloqueos, porque está claro que son en cada punto 15 o 20 personas con el único ánimo de destruir y de vandalizar. Según el reporte oficial, son 11 uniformados heridos y varios civiles por cuenta de los desmanes, en lo que terminó incendiada la estación de policía de Sosiego en Madrid y en el Palacio de Justicia de Facatativá. Nos cogieron una piedra. Pues ya comenzamos a defendernos, pero ya no vimos más. Estos desmanes que hay aquí, ¿a quién se los van a cobrar? Al barrio. Hoy nos tocó duro, desde las 2 de la mañana se está haciendo limpieza, recogiendo todos los bloques. La alcaldía del municipio indicó que le exigen al Comité del Paro Nacional en Cundinamarca asumir las responsabilidades por los actos violentos. Y sigue el revuelo en Bogotá tras el caso de buses secuestrados aunque iban con pasajeros a bordo. Analistas en seguridad consideran que el hecho es una muestra de que el crimen organizado opera en la ciudad. El secuestro de 6 buses del SITP con pasajeros en el sector de Yomasa, localidad de Usme, que según la policía buscaba arrollar a los uniformados, demuestra la infiltración de grupos ilegales en las manifestaciones. Aquí ya lo que encontramos son estructuras del crimen organizado que están pescando en río revuelto, donde no solo es el tema de la vandalización y el tema del secuestro de los vehículos del transporte público, sino que también hay temas de saqueo, microtráfico y delitos conexos. Para el experto, la falta de planificación por parte del distrito sería una de las causas de los hechos de violencia desbordada. Hoy la Secretaría de Seguridad de Bogotá no ha construido o no tiene o no ha planteado un sistema y un modelo de seguridad propio y que se adapte a la realidad que estamos viviendo. En Bogotá, sectores castrenses piden legalizar en torno a los derechos de la protesta. Y establezca cuál es el límite para que esas protestas se conviertan en actos vandálicos, sazonadas,
y actos de terrorismo. En Bogotá, 22 vehículos fueron vandalizados durante la última jornada de protestas. Y en medio de los graves hechos de orden público en Bogotá crece una polémica política. La alcaldesa Claudia López señala al partido Colombia Humana de, según ella, estar detrás de estos hechos. La publicación de la alcaldesa Claudia López que encendió las redes sociales fue esta. En el trino responsabiliza al movimiento Colombia Humana dirigido por Gustavo Petro de, según ella, instigar la violencia en la ciudad tras el ataque a 6 buses. Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses. Pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos. El duro señalamiento tuvo respuesta inmediata del senador Petro. Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Pero la alcaldesa contraatacó. De la misma organización política, un senador los dotó de elementos para enfrentarse con la policía. Una concejal mintió sobre las ambulancias que terminaron vandalizadas. El senador Gustavo Bolívar, señalado por la alcaldesa, y otros dirigentes de la Colombia Humana también respondieron. Duque, Claudia, Uribe, fascistas. Esos jóvenes que claman por una oportunidad para estudiar, para trabajar, para hacer, ya no retrocederán. Sobre lo de Gustavo Bolívar, fue claro, fue transparente. De cara a la opinión pública, financió unos cascos y unas gafas, y eso en ningún motivo, en ningún momento, es actividad, financiación al terrorismo. El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, se preguntó por la responsabilidad de los políticos que promuevan el vandalismo. ¿Cuál es la responsabilidad penal de políticos que promueven, impulsan, instigan, apoyan y financian a individuos que se cobijan bajo la consigna primera línea para delinquir, no para protestar? Mientras que el expresidente Álvaro Uribe, a pesar de las diferencias con López, destacó la denuncia de la alcaldesa. Pues bien, como veían, sectores políticos como la Colombia Humana han reconocido que dotan de elementos de protección a grupos como el llamado Primera Línea. Hablamos con expertos en derecho sobre el alcance de estas contribuciones a dichos grupos. El debate en torno a si hay lugar a posibles penalidades a quienes financien terrorismo o vandalismo pasa, según juristas, por primero demostrar si existe un vínculo directo entre quien financia o da elementos y quienes cometen delitos. Cuando se financia la comisión de delitos, ya también tendrá una responsabilidad a título determinador en los específicos delitos que se cometan. A través de un video en Twitter, hace unas semanas el senador Gustavo Bolívar reconoció que dotó a los jóvenes de la Primera Línea de elementos de protección. Hola amigos, amigas, como ustedes ya saben, superamos la meta de los 100 millones de pesos en la Baki para proteger a los chicos y a las madres de la Primera Línea. Entonces estamos aquí de compras ya. Para los penalistas, dotar a un manifestante con cascos, mascarillas o escudos no es un delito, pero sí podría incurrir en la figura de cómplice cuando son utilizados para delinquir. Combinados los escudos y los cascos con objetos contundentes como piedras y machetes, se convierten entonces en una conformación de verdaderos grupos paramilitares. Todos los implementos entonces que se utilizan por parte de estas organizaciones pueden entonces configurar los elementos de juicio para la iniciación de una acción penal. Puede desencadenar en conductas punibles como lesiones personales, homicidios o tal vez un daño en bien ajeno. Por lo tanto, se puede analizar la figura de la complicidad y la misma coautoría para indicar grados de responsabilidad a las personas que financian la Primera Línea frente a estos dos aspectos, terrorismo y vandalismo. Si la donación es en dinero y este fue utilizado para financiar actos violentos, afirman los juristas que también podrían responder como cómplices de los delitos cometidos. El presidente Duque habló de lo que llamó pirómanos electorales y dijo que en el país el estallido que hay es de creatividad y emprendimiento. Y mientras hay algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad, yo lo que estoy viendo hoy acá es esa Colombia futuro y emprendedora, que es la del estallido de la creatividad, la del estallido del emprendimiento, la del estallido de crear, no de destruir. La Fiscalía se refirió a la investigación por casos de funcionarios asesinados en medio de jornadas de violencia en Cali. 5 personas responden ante los jueces por estos hechos.
Las 4 personas capturadas habrían participado, según la Fiscalía, en el asesinato y desaparición del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez el pasado 3 de junio y cuyo cuerpo fue arrojado al río Cauca. Ellos actuaron, torturaron a esta persona por ser un servidor público. Interceptados, retuvieron contra su voluntad y a la fuerza los llevaron hasta el punto donde fue agotada su vida con arma blanca y con arma de fuego. Para los investigadores, estas personas, quienes no aceptaron cargos, pertenecían a la llamada primera línea del sector del Paso del comercio en Cali. Continuaremos ahondando en el rol de esa autodenominada primera línea en Cali y en otros lugares del territorio nacional. Por otro lado, fue capturado y enviado a la cárcel Jason Fabián Muñoz, indicado de participar en las agresiones que le causaron la muerte a un funcionario del CTI, Freddy Bermúdez Ortiz. Investigan si al parecer y según versiones de testigos, Bermúdez Ortiz asesinó a 2 personas más en medio de los hechos ocurridos en el sector Reluna, en Cali. Y la Universidad Nacional confirmó que suspendió el primer periodo académico del 2021 por la situación de orden público que, según la universidad, ha impedido el normal desarrollo de las actividades académicas. La medida incluye las sedes de Medellín, Manizales, Palmira y en algunas facultades de la sede de Bogotá. En casa de acá se vean beneficiados de nuestras clases. Y es momento de revisar las cifras de COVID-19. Después de varios días, los indicadores presentan un leve descenso. En las últimas horas se reportan 25.880 casos nuevos, 608 personas fallecieron y el total de casos activos es de 186.558. Hoy el gobierno afirmó que Colombia llegará a la inmunidad de rebaño en la primera semana de septiembre. El país ha recibido hasta la fecha cerca de 25 millones de dosis contra el COVID-19 y el gobierno se plantea un importante objetivo. Vamos a estar en septiembre, primera semana de septiembre, con 35 millones, 70% de la población colombiana con al menos una dosis. El promedio de inmunización diario en el territorio nacional se mantiene superior a las 300.000 dosis. Vamos a finalizar junio con 18 millones de vacunados, pero ha sido un esfuerzo absolutamente gigante. Yo estoy muy optimista hoy. Sura Colombia presentó su nueva empresa. Se trata de Baxtera, que será experta en investigación, desarrollo e innovación de vacunas y que permitirá la producción, importación y comercialización de este tipo de productos en Colombia y la región. Esta vacuna va a ser una vacuna de refuerzo, porque desafortunadamente esta enfermedad se va a quedar en nuestro medio y vamos a necesitar probablemente refuerzos cada año. En las últimas horas arribaron 540.540 dosis de Pfizer que serán destinadas para primeras y segundas dosis en ciudades capitales y áreas metropolitanas. Querido televidente, un llamado a recordar que las vacunas son gratis. Por favor, no se deje engañar. Vea este caso en Santander. En un puesto de vacunación estarían cobrando por las dosis. ¿Cómo es este caso, John López? Buenas noches, cuéntenos. Hola Mateo, muy buenas noches. Pues le cuento que ese caso del que usted hace referencia se registró aquí en el municipio de Floridablanca, en uno de los puestos de vacunación sobre ruedas, donde una pareja de jóvenes, al parecer, habría sido contactada por una presunta tramitadora, quien a cambio de 500.000 pesos aseguró les facilitaría el acceso a la vacunación, aun cuando estas 2 personas no hacen parte de ninguna de las poblaciones priorizadas. Una vez se dio a conocer esta denuncia, las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas. La denuncia se dio a conocer a través de un mensaje de WhatsApp donde un intermediario estaría cobrando la suma de 500.000 pesos por la aplicación de la vacuna. Doña Yadira, de muy mal gusto que cobren algo que es gratis con ese precio tan alto. 500.000 pesos por dosis es algo absurdo. La presunta tramitadora asegura que es para ayudar a quienes aún no están priorizados. No es negocio, es ayudar a los que todavía no tienen los requisitos para obtenerla y les hace falta mucho tiempo. Las autoridades de salud del departamento aseguraron que investigarán a fondo el caso. Estamos revisando qué IPS están involucradas, que están adelantando en este punto habilitado de vacunación y obviamente esclarecer los hechos, qué fue lo que sucedió realmente. También se hizo un llamado a la comunidad para evitar ser víctima de posibles estafadores. Por favor, no se dejen llevar por personas inescrupulosas que quieren malinformar a la gente y utilizarlos y de pronto los expongan a robos o algo, como lo están en este momento presuntamente denunciando. En Santander han sido aplicadas más de 890.000 dosis.
Muy bien, la personera del municipio de Floridablanca hizo un llamado importante a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de corrupción que se pueda estar presentando con la vacunación. Y es que además la Contraloría General de la República adelanta una investigación acerca de 200 casos de personas que presuntamente habrían sido vacunadas de manera irregular aquí en el departamento. Desde Floridablanca, Santander, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Importante información, John, muchas gracias. Y veamos más noticias del COVID-19 en el país. El aumento de casos de contagio, la ocupación de camas UCI y el programa de vacunación hacen parte de este recorrido con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Y en Villavicencio la noticia tiene que ver con las nuevas medidas decretadas para establecimientos nocturnos que no podrán operar de lunes a miércoles y de jueves a domingo tendrán un horario especial. Asimismo, está prohibido los eventos que superen un aforo de 50 personas y la medida del pico y cédula regirá hasta el 21 de julio para entidades bancarias y almacenes de grandes superficies. En el Huila, las autoridades de salud iniciarán el jueves un plan masivo de vacunación en 20 municipios de menos de 10.000 habitantes. Sin agendamiento, se espera inmunizar a todos los mayores de 18 años con las vacunas disponibles ante el aumento sin control de contagios de COVID-19. Desde el Catatumbo, la noticia que se registra es la preocupación de padres de familia quienes se rehúsan a enviar a sus hijos a clases de manera presencial. Manifiestan que no se ve disminución en los contagios de COVID-19 en los municipios. Directivos docentes han dicho que quienes asistan de manera presencial tendrán ventaja, pues tienen a los docentes como guías. Y la noticia en San Andrés y Providencia es que aunque el Ministerio de Educación estableció el regreso a la presencialidad a partir del 15 de julio, gremios de educadores del departamento aseguran que las instituciones educativas no cuentan con las garantías necesarias para cumplir con las medidas de bioseguridad de los estudiantes. Siguen los casos de violencia en San Vicente del Caguán, en Caquetá. En las últimas horas, 2 personas fueron asesinadas, lo que eleva a 7 el número de víctimas en los últimos días. Veamos el reporte de Catherine Vargas, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En el centro poblado Las Damas, zona rural de San Vicente del Caguán, fueron impactados con arma de fuego los 2 hombres identificados como David Barreiro y Ramiro Pérez. Según el alcalde municipal, Julián Perdomo, ambas personas eran conocidas en el sector. Uno era el tendero del centro poblado y el otro era el panadero. Y se le está atribuyendo también a disidencia. San Vicente del Caguán es un municipio que es rural y la verdad para desplegar la fuerza pública en un municipio tan grande, tan extenso, es muy complicado. Los cuerpos ya fueron trasladados a San Vicente del Caguán para iniciar con las labores de investigación. Según la policía, en esta zona hacen presencia las estructuras 62 y 40 de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias Conectados 24/7. La juez 54 de control de garantías decidió suspender la audiencia en la que se decide medida de aseguramiento contra Diego León Acevedo, alias Memo Fantasma, la abuela y la madre del acusado. El ente investigador reveló documentos que darían cuenta de un supuesto enriquecimiento ilícito por parte del ex jefe de las AUC, quien tendría como fachada la de un próspero constructor. 6 toneladas de cocaína que pertenecían presuntamente al ELN fueron incautadas en Nariño. Dice Fiscalía que la droga estaba lista para ser embalada y enviada al extranjero. La incautación se dio en un gigantesco complejo para la producción de sustancias ilícitas que dejaban ganancias de $8 millones al mes. Hoy quiero anunciarle al país el más importante golpe al narcotráfico del ELN en este año, con la incautación de 6 toneladas de clorhidrato de cocaína en Nariño. Estos complejos se encontraban ubicados en el área base del Frente Comuneros del Sur del ELN de la compañía de milicias Jaime Toño Obando. La cocaína, la maquinaria y otros elementos encontrados superarían en valor los $9 millones. El estupefaciente estaba listo para ser embalado y transportado hacia las costas del Pacífico colombiano y la zona de frontera con el Ecuador para ser enviado hacia México y los Estados Unidos. Con esta ya son 275 toneladas incautadas y 214 laboratorios destruidos este año. Muy buenas noches,
bienvenidos a la información deportiva. Yo los saludo desde la ciudad de Medellín y qué alegría poder hablar de la Selección Colombia, de esta Copa América que continúa con acción, pero por lo pronto los dirigidos por Reinaldo Rueda piensan en el próximo rival de cuartos de final, que será la selección de Uruguay, este compromiso que se jugará el próximo sábado. ¿Cómo frenar, cómo neutralizar la garra charrúa y cómo poder ganar este compromiso? Pues así lo analizan los jugadores. Finalmente el rival en cuartos de final es Uruguay, un equipo de respeto. Tiene jugadores extraordinarios que lo están haciendo muy bien en sus clubes. No son los mismos de antes, pero Colombia deberá hacerse fuerte para contener la juventud charrúa. Si te pones a ver de pronto 4 años atrás la selección de Uruguay, tenía de pronto una base y ahorita está renovando con jugadores más jóvenes, ¿no? Y para ser semifinalista, Colombia trabaja con lo que mejor sabe. Nos hace énfasis en el balón, en lo que a él le gusta, en lo que caracteriza a Colombia. El partido será el sábado a las 5 de la tarde. Y ahora hablamos de la Eurocopa porque ya están definidos también los cuartos de final y tantas emociones. ¿Qué pasó hoy? Pues quedaron eliminadas dos selecciones importantes, Alemania y Suecia. Y ustedes se acuerdan que al comienzo de esta Eurocopa hablábamos de ese misterioso y difícil grupo de la muerte, el grupo F, que lo integraban ¿quiénes? Francia, la actual campeona del mundo, también estaba Alemania, Portugal y Hungría. Ninguno está, así que bueno, hay que tener un poquito de miedo y poder respetar a los de jerarquía, pero se les puede ganar. Los ingleses dicen que Alemania siempre les gana, pero no en esta oportunidad. Jack Grealish para Luke Shaw, centro, gol de Raheem Sterling, 1-0 para el conjunto local en Wembley. La repetición, Sterling que anticipa a la saga y le gana a Ter Stegen. Harry Kane anotará el segundo tanto tras la asistencia de Jack Grealish. El cabezazo inatajable para Ter Stegen. E Inglaterra gana 2-0 y enfrentará a Ucrania. Y esto desubicó al arquero de Ucrania para el 1-1. Semifinales donde enfrentará al conjunto de Inglaterra. Bueno, hoy no es un día tan feliz para la televisión y para el entretenimiento colombiano. Nos tuvimos que despedir de Ali Umar, libretista, presentador, director, actor de teatro, actor de televisión. Yo hace poco me enteré que Ali Umar y yo salimos del mismo colegio, que fue el Mayor de San Bartolomé. Me enteré porque su abuela materna donó una hacienda a los jesuitas que se llama San Pedro Claver. Así logró que no le cobraran pensión a Ali Umar y al hermano, a los hermanos. Y en esa hacienda a mí me llevaban de retiros espirituales. Ali Umar ha debido llamarse Ali Mustafa. Su papá se llamaba Youssef Omar Mustafa. Era un palestino que llegó a Colombia después de la recesión de la Primera Guerra Mundial, con todos los que emigraron para acá y entraron por los puertos, y que comenzó a ser comerciante, a vender cosas. En una de esas tuvo como un altercado con la policía, le preguntaron cómo se llamaba, él no hablaba muy bien español, dio su nombre y los policías entendieron Omar como Umar. Le preguntaron que sí con H, como no hablaba muy bien español y no entendía nada, además estaba furioso, les dijo sí con H y quedó Umar, de ahí viene Ali Umar. Pues bueno, también les cuento que llegó al teatro no por permiso de los papás, porque el papá le había dicho que cualquier cosa que no diera plata estaba prohibida, pero su hermana estudiaba en la escuela de Fausto Cabrera, que quedaba en Bogotá por la carrera quinta, y Ali Umar la acompañaba. En una de esas veces faltó el actor principal, Ali terminó leyendo sus líneas y le fue tan bien que se quedó en ese elenco. Existía un programa que se llamaba Primer Aplauso, en el que la gente veía una serie de actores en escena y luego escogía el que más le hubiera gustado. Para votar por ese actor, pues no se votaba por internet ni por el celular, sino uno iba a un almacén, recogía unos papelitos y ponía el nombre. Ali Umar quería votar por un ciego que le había parecido espectacular, pero se equivocaron y le dieron una de las balotas en las que se inscribía al programa. Así que terminaron llamándolo para concursar, concursó y ganó. El premio era una beca para estudiar teatro y para estudiar actuación, y así llegó a la televisión. Conozcamos un poco de Ali Umar en la siguiente nota, en la que además una de sus amigas cercanas, la gorda Fabiola, lo recuerda. Las escoltas están listas, general. Pido a usted autorización para hacer salir la primera. Como muchos grandes actores, Ali Umar comenzó haciendo teatro en los años 60, lo que le dio paso a debutar para finales de la década como actor en la televisión con la serie Candó. Si llega a poner resistencia, lléveselo con un grupo de soldados. Sí, señor.
Actuó en las novelas más vistas de la televisión nacional, en donde se destacó María, La Vorágine y la serie La Mala Hora. Actuaba con una frescura y una naturalidad, y un actor es bueno cuando cada uno de sus personajes son creíbles, y eso lo hacía Ali, construía, interiorizaba el personaje y lógicamente le fluía de una forma espectacular. En los años 80 dio el salto a la dirección, un rol en el que estuvo al frente de series y novelas como Los Cuervos, Lola Calamidades y Señora Isabel. Amo a Miguel Ángel con toda mi alma. Como los directores de antes, eso se enojaba y hacía la pataleta y el brinco y uno quedaba quieto en primera, ay Dios mío, ay Dios mío. Y después con esa nobleza abrazaba y decía, prométeme que la siguiente vez vas a prestarle mucha atención a esto. La gente de la región, los moradores de la zona, se sintieron atraídos. Ali Umar también es recordado por ser presentador, y es que durante 20 años dirigió Sábados Felices, programa que dejó en 2019 lleno de anécdotas. Alerta le sacó la piedra a Ali y Ali le dijo, Alerta, ya no haga nada, no sé qué. Y cuando vinimos a ver en plena grabación, Alerta se había subido por allá arriba en un palo y de allá gritaba, Ali, Alicito, estoy aquí, mírenme, ¿qué quieres que haga? Ali, me perdones, me tiró este Será recordado como uno de los pioneros de la televisión nacional por poner siempre su estilo propio. El maestro, ícono de la televisión colombiana, Ali Umar. Ali Umar siempre dijo que una de las grandes fortunas de su vida había sido conocer a Yomar Jaramillo, su esposa. Se conocieron mientras él grababa La Vorágine, ella estaba en la universidad y llegó a hacer una pasantía. Su compañera era Clara María Ochoa, que se convirtió luego en libretista. Hubo química, se engancharon, comenzaron a pasar tiempo juntos y era tanto el tiempo que estaban uno con el otro que un buen día Ali Umar, pues ya súper enamorado, le dijo, oiga, pasamos tanto tiempo juntos que lo único que nos falta es casarnos. Recordemos otras personas que lo conocieron, que lo quisieron y que fueron sus amigos. Más que un director, un gran amigo, una persona que siempre tenía un consejo, que siempre tenía una risa, un abrazo en el momento en que uno lo necesitaba. El hombre de los 1000 cuentos. Bueno, de Ali Umar me quedan recuerdos muy importantes toda vez que trabajamos durante 20 años, él como director general, yo como director de contenidos, y realmente fue una persona muy exigente, preocupado por la parte final de los productos, no solamente en Sábado Felices, sino todas las novelas que dirigió y en las que participó inclusive como actor. Para mí fue un padre en el mundo de la televisión, siempre me permitió proponer y hacer muchas cosas. Nos comunicábamos solo mirándonos a los ojos, ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Una persona que conocía perfectamente la industria de la televisión. Y en otra información, el próximo 20 de julio será radicado el proyecto de ley que crea la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. El presidente Duque anunció el apoyo del gobierno a esta iniciativa. Con este proyecto se busca unir esfuerzos entre Bogotá y el departamento de Cundinamarca para trabajar en temas claves para los ciudadanos. Que como presidente de la República acompaño el proyecto de la región metropolitana, que lo acompañaremos con mensaje de urgencia. Aquí estamos unidos nación, departamento y distrito para que tengamos reglas claras de juego y podamos comenzar a trabajar como región, como lo que somos, como lo que hemos venido haciendo de hecho durante muchos años, pero ahora de manera articulada en beneficio no solo de Bogotá y de unos municipios que la rodean, sino de todo el departamento de Cundinamarca. Como ejemplo de esta articulación, la policía de la capital y del departamento ya están trabajando unida para combatir la delincuencia de forma conjunta con la creación del Comando de Policía de la región metropolitana. Los municipios que la integran son Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha y un municipio de la provincia del Guavio que es La Calera, todos articulados y de esta manera trabajando sin fronteras. Como el delito no las tiene, nuestra policía tampoco. El abastecimiento de alimentos para Bogotá y la facilidad para comercializar productos agropecuarios serán algunos de los beneficios que traerá esta región metropolitana luego de que sea aprobada en el Congreso de la República. Hoy inician dos importantes programas de subsidio para que usted lo tenga en cuenta y tome nota si clasifica entre los beneficiados. Se trata del ingreso solidario y la ayuda al adulto mayor. En este informe les explicamos, así que atención.
Son subsidios de ingreso solidario y adulto mayor, cada uno por 160.000 pesos. Para saber si usted es beneficiario debe hacer lo siguiente. Para ingreso solidario no hay que hacer ninguna inscripción. Verifique en la página www.ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co. Clic en Consultas, giros y beneficiarios en proceso y luego tendrá que ingresar los datos que le piden. Recuerde tener a mano su cédula. El 29 de junio iniciamos el pago número 15 de nuestro programa Ingreso Solidario, que irá hasta el 9 de julio para los más de 3 millones de hogares beneficiarios. En el caso del subsidio para adultos mayores, podrá inscribirse si cumple estos requisitos: haber residido durante los últimos 10 años en el territorio nacional, tener mínimo 3 años de la edad de pensión, 54 años para mujeres y 59 para hombres, estar clasificado dentro del Sisbén en los grupos A, B o hasta C1. Si clasifica, deberá inscribirse en la alcaldía municipal en la oficina de atención al adulto mayor de su lugar de residencia. Necesita llevar su fotocopia de la cédula ampliada al 150. Y el gobierno anunció hoy que el apoyo a la nómina para las empresas que buscan evitar los despidos se amplía a las microempresas que tengan 2 empleados. Poder contar con 6 meses más del subsidio a la nómina, del denominado programa de empleo, apoyo al empleo formal. Y esto, entre otras, con foco en el micro y en el pequeño empresario, incluso en microempresarios de 2 personas. O sea, personas naturales que tienen actividad comercial con mínimo 2 personas. Y atención, jóvenes, porque hoy fue anunciado un ambicioso programa de educación en el SENA. Serán 10.000 nuevos cupos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Durante la inauguración del Hub de Innovación del SENA en Bogotá, el presidente Iván Duque anunció una estrategia de esta institución para la formación y empleo de los jóvenes en Colombia. Vamos a abrir 10.000 cupos para formación titulada en lo que se llama STEAM. ¿Eso qué quiere decir? Ciencia, tecnología, artes y matemáticas. Esta iniciativa hace parte del Pacto Colombia por las Juventudes y abordará varios de los frentes de mayor impacto para los menores de 28 años. En este segundo semestre, 882.000 cupos para habilidades de ciudadanía digital siglo XXI. El mandatario anunció otra serie de planes y oportunidades para los jóvenes. 400.000 cupos se abren este segundo semestre para formación de habilidades en industrias creativas. Vamos a abrir 250.000 cupos de formación en bilingüismo. Estamos avanzando en esa formación integral, presidente, es decir, de un lado, los conocimientos técnicos, las habilidades digitales. Asimismo, Duque anunció que se destinarán 20.000 millones de pesos del Fondo Emprender para crear 250 empresas y lograr 110.000 jóvenes capacitados en competencias y en cultura emprendedora. Es martes de análisis de cifras con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Buenas noches. El viernes pasado el DANE presentó los resultados del PIB departamental para el año 2020, que se convierten en una herramienta fundamental para conocer cómo la pandemia afectó de forma distinta a los departamentos del país. En primer lugar, tenemos que recordar que en el año 2020 la economía colombiana observó una contracción del menos 6.8% de su Producto Interno Bruto, la más importante desde 1975. Pero más allá de entrar a describir esta contracción, debemos recordar que los 1.000 billones de pesos